hacer que esta crema se altere y la vida útil sea más corta. Las personas que van a consumir un producto de uso oral, un jarabe, por ejemplo, deben hacer eh, no solo el laboratorio, también la Fundación Universitaria Juan M. Corpas, como entidad filial al laboratorio. Eh, Queremos de verdad, como siempre, agradecer su atención, su amable respuesta para nosotros y para mí. Resulta ser un verdadero privilegio contar con la asistencia y la compañía de cada uno de ustedes. Sean entonces bienvenidos a un espacio que los que ya han estado con nosotros conocen y saben de la propuesta, un espacio en el que trataremos de aclarar dudas, de conocer cosas nuevas. O cómo es. Seguramente vamos a Un abrazo, Dios te bendiga. estar eh, conociendo cosas y de pronto repasando muchísimas cosas. Ustedes son conocedores de la temática de hoy. Como ustedes se dieron cuenta, la propuesta en la tarde es que conversemos un poco sobre la pertinencia del uso de los fármacos de obtención natural o fármacos vegetales. Sin más preámbulos, entonces, iniciemos nuestra conversación diciendo que para todos es claro que los productos de obtención natural que se utilizan en beneficio de la salud, pues tenemos que entenderlos como eso, como unos productos que debido a su característica y que debido a lo que generan en los organismos vivos, hay que tener bastante claridad y conciencia en que lo que estamos nosotros haciendo es formulando sustancias que van a generar cambios en cualquier ser humano. Entonces, de entrada, estaremos nosotros diciendo que los fármacos de obtención natural son sustancias que de alguna u otra forma pueden, uno, prevenir, dos, tratar y tres, ayudar a mejorar estados alterados de la salud. Con estas tres, digamos, con esos tres planteamientos, nosotros tendríamos que entender entonces que los fármacos, o que son fármacos, que los productos de obtención natural son verdaderamente productos farmacológicos. También valdría la pena entonces nosotros en este momento que nos hiciéramos a la idea de que los productos de obtención natural a veces tienen, no sé cómo llamarlo, pero tal vez como un estigma, y es que todos tendemos a pensar, comillas, que por ser disque naturales no hacen mal. Y es algo que nosotros ya, y es que no lo hemos hecho, porque sé que ustedes lo hacen, pero
Si alguno de pronto todavía tiene dudas o no lo sabe, desde ahora debe entonces entender que un producto de obtención natural, por ser una sustancia exógena, una sustancia externa al cuerpo, en cualquier momento puede generar cambios que podrían resultar no tan benéficos como... Es decir, tenemos que manejar con muchísimo cuidado, de ahí el término de pertinencia en el uso de las sustancias que son de obtención de las plantas medicinales. Nosotros también tendríamos entonces que eh, empezar a aclarar algunos contextos en cuanto a esto de los productos farmacológicos de origen de obtención natural. Y digo que tenemos que tener algunos contextos, es porque, regáleme un segundo, no sé, no puedo proyectar aquí una presentación, a ver si me colaboran de pronto. No me deja proyectar. Eh, los productos de obtención natural, digamos que tienen que tener un contexto básico. Desde la historia, recordemos que hoy en día se sabe que más o menos el 75% de los productos que hoy en día se consideran como de síntesis o elaborados en los laboratorios son productos llamamos nosotros medicinales, el 5%. Es decir, que actualmente un alto porcentaje de los medicamentos que se utilizan en cualquier parte del mundo fueron en sus inicios obtenidos a partir de... Doctor López, no se oye el audio. Ya Decía que la idea de que en el origen la farmacología primaria o básica tuvo su origen y sus principios activos fueron siempre de obtención natural, pues eso obviamente que generó arraigos y eso, claro, generó grupos que defendían a como diera lugar el uso de los fármacos vegetales. Ocurren momentos en la historia en los que obviamente suceden cosas, hay cambios, etcétera, y como todo cambio, pues obviamente nosotros podríamos incluso pensar que las cosas actualmente como se ven han sido siempre así. Sin embargo, esto no fue así siempre. Imaginar uno, por ejemplo, que hacia el siglo I la enfermedad se consideraba una problemática esotérico y no lo que se conoce hoy en el término de enfermedad médica como tal, que es una alteración en el funcionamiento de alguna de las estructuras del cuerpo. En esa época no se consideraba que ni siquiera se sabía que el cuerpo tenía estructuras, solo se conocía lo que va por fuera, la cabeza, las manos, etcétera, etcétera. Pero no se sabía que el corazón tenía una función, que las venas tenían una función, etcétera. Y esto obviamente alejaba muchísimo de la realidad que tenemos hoy en día, de esa realidad que en aquella época se vivía.
cada contexto histórico maneja su realidad de acuerdo a lo que vive. Y si en aquella época, como el cuerpo era desconocido, además el cuerpo era resultado de algo que era como una obra divina, y era una obra divina que podía estar expuesta al bien o al mal, pues obviamente cualquier patología, cualquier enfermedad que sufriera un ser humano, se consideraba de entrada una problemática entre el bien y el mal. Eso hizo obviamente que en su momento los que definieran los destinos de los enfermos fueran personas que tenían, comillas, teóricamente poderes sobrenaturales. Y entonces los brujos, los hechiceros, se volvieron personas con ese gran poder, en teoría, para saber qué hacer cuando una persona enfermaba, para aquella época, para cuando una persona estaba invadida por el mal o poseída por el mal. Obviamente, si uno hace una revisión muy juiciosa de lo que fue el uso de las especies vegetales a lo largo de la historia, pues uno puede encontrar entonces que, por ejemplo, eh, más o menos unos 2000 años antes de, bueno, teóricamente Jesucristo, pero de JC, 2000 años antes de la era cristiana, ya hay unos escritos que describen qué plantas, qué parte de las plantas se pueden utilizar en favor de ciertas problemáticas de salud. Eso obviamente, imagínense ustedes, pues es una cuestión que lo pone a pensar que desde hace más o menos 4000 años ya había gente que se dedicaba a analizar qué hacían, por ejemplo, en aquella época, las plantas, qué efecto generaban en el cuerpo y cómo podían beneficiar al cuerpo. Y eso se utilizó de esa forma más o menos como hacia el siglo XIII, más o menos como hacia el siglo XIII. Es decir, que pasaron muchísimos siglos en donde el uso de las plantas se hacía con base en que una persona estaba invadida por un mal y había que curarla de ese mal, extrayendo las fuerzas malignas, etcétera, y había que administrarles ciertos productos que de alguna forma le sacaban el mal a la persona. Sin embargo, ya hacia 1400, un personaje como Paracelso se propone Paracelso definir que la enfermedad de pronto no es así, que la enfermedad de pronto corresponde a otras cosas y que esas otras cosas es, por ejemplo, que hay estructuras, que hay algunas partes del cuerpo, imagínense lo que ya empezó a pensar en 1400 este personaje, que algunas partes del cuerpo funcionaban mal y por eso la enfermedad se daba. Y que si una planta, cuando se le administraba a un enfermo, le generaba beneficios, era porque esa planta iba a esas, digamos, esas regiones del cuerpo y trataba de mejorarlas. Y al mejorarlas, se mejoraba la enfermedad. Fueron los albores, tal vez, de lo que hoy en día conocemos como la terapéutica, ¿no? Que es digamos, una extensión de la farmacología, pero la terapéutica ya es aplicada y actuando en el ser humano. Y también dio pie a, bueno, a varias ciencias. Entre ellas, Paracelso dio origen a ciencias como la química. Fue también el gestor de algo que fue la farmacia, que es también una ciencia. Pero cambió la manera de pensar. Y ese cambio en la manera de pensar, obviamente que llevó a estos personajes como a montar una escuela diferente. Cuando yo hablo de montar una escuela diferente, imagínense ustedes, es como si en este momento yo fundara una universidad aquí en Bogotá y que tuviera un pensamiento completamente distinto en cuanto a lo médico, ¿no? En cuanto a lo médico, para poder eh, proponer qué es la enfermedad y qué es la salud, qué son los tratamientos. De esta forma, nosotros pudimos entonces entender la enfermedad de una manera absolutamente distinta. Pero obviamente tenemos que compartir las dos vertientes. ¿Cuáles vertientes? La que venía clásicamente y la que empezó a imponer Paracelso.
Entonces, voy a compartir aquí una pantalla, a ver si ustedes la pueden ver. A ver. ¿Ahí la están viendo? Creo que sí, ¿no? Entonces, miren, voy a apagar, con su permiso, voy a apagar un momento la cámara. Voy a estar un poco concentrado aquí en la interfase y por eso me excuso un momento. Entonces, les decía que hay dos vertientes a partir de Paracelso que son importantes. Una vertiente que es aquella que se encarga de proponer que las plantas medicinales, vamos a tratar de pintar aquí una plantica, las plantas medicinales son efectivas porque el ser humano es una estructura que tiene una característica y que es una característica para aquella época común con las plantas. La primera característica, y tal vez la más importante, es aquella que nos dice entonces que ambas estructuras, esta y esta, son seres animados. Seres animados. Y por eso, de alguna forma, las plantas entienden, comillas, entienden el funcionamiento del cuerpo y se la llevan muy bien. Pero es que Paracelso empezó a proponer algo que en aquella época era bastante como desfasado. ¿Y qué fue lo que propuso Paracelso? Como él pensaba que las plantas tenían en su estructura algunas sustancias, imagínense aquí unas sustancias en las flores, en las hojas, en los tallos, sustancias que podían ingresar al cuerpo y el cuerpo que estaba hecho también de sustancias se beneficiaba con esas sustancias. Eso le amplió el pensamiento a Paracelso. Y por eso entonces él propone que de ser así, ¿por qué entonces no se puede utilizar, por ejemplo, un pedazo de roca? ¿Por qué no se puede utilizar el barro, la tierra, etcétera, etcétera? Porque además de su argumento, entonces él definía que la roca también tenía estructura, que el barro tenía estructura, la roca tenía estructura, y que como tenían estructura podían ingresar al cuerpo y podían modificar mi estructura. Esto fue bastante interesante desde el pensamiento de Paracelso, pero contraproducente para los modelos clásicos. ¿Y saben por qué resulta contraproducente para los modelos clásicos? Porque aquí viene el mayor contrasentido para esa forma de pensar. ¿Sí? Estamos hablando de esa forma de pensar. ¿Cuál es el contrasentido? Que sobre todo la iglesia, que era la que en su momento manejaba la educación médica, genera un pensamiento y es el siguiente, que estas estructuras, las que yo estoy encerrando en este círculo,
son estructuras inanimadas. Y que una estructura inanimada no podría de ninguna manera estar presente en un cuerpo animado. Y es que esto tiene un trasfondo de carácter místico. ¿Cuál es el carácter místico? Que animado es un vocablo que deriva del origen griego que es animus. Animus es alma. Para la iglesia, el ser humano tiene alma. Es un ser vivo. Y es vivo porque tiene alma. La planta es un ser vivo. Y si es vivo es porque tiene alma. Por eso los dos, para esa teoría, se llevan muy bien porque los dos tienen alma. Lo que son minerales o seres inanimados, como su nombre lo indicaría, son seres sin alma. Y al no tener alma, era casi que una herejía si se hacían útiles o se introducían en el cuerpo. Y eso generó el fundamento de las dos corrientes que les estoy diciendo a partir de 1450 más o menos. Entonces hay dos corrientes que son unas que defienden su efectividad a partir de qué? A partir de que lo animado tiene que estar con lo animado. Y las otras corrientes que defienden que cualquier estructura, cualquier sustancia podría ser de utilidad para el organismo vivo. Si ustedes lo notan, estamos hablando de hace más o menos 600 años. Y actualmente, a pesar de todo lo que ha evolucionado la ciencia, seguimos, voy a decirlo con mucho respeto, pero seguimos estúpidamente creyendo en esto. Y por eso armamos corrientes diciendo que las plantas son buenas porque son naturales. Los químicos no, porque los químicos son tóxicos. Y eso tiene una raíz histórica bastante incrustada en la realidad de la humanidad actualmente. Sin embargo, les digo que a pesar del desarrollo de la ciencia, ¿y por qué el desarrollo de la ciencia? Porque la ciencia ha demostrado lo que en su momento dijo Paracelso. Vamos a poner un ejemplo, una flor. Yo quiero saber de qué está hecha esa flor. Para poder saber, me toca analizarla. Y sé que todos ustedes van a decir, claro, una flor es una estructura que está hecha de materia y la materia está representada por unas cosas que se llaman átomos. La teoría atómica, que es parte del desarrollo de la ciencia, lo ha demostrado. Y si yo pintara o trajera a colación la roca, ¿de qué está hecha la roca? Y llegamos a la conclusión de que la ciencia nos ha demostrado que está hecha de átomos también. Miren que ese proyecto que imaginó en su momento Paracelso de que las cosas están hechas de estructuras, lo confirmó la ciencia. Y son estructuras comunes. Los átomos son tan comunes en la flor como lo son en la roca. Lo más bonito de esta teoría es que si yo me ubico aquí, yo soy una estructura que está hecha ¿de qué?
de átomos. De átomos. Es decir, que comparto las mismas características que una flor y que una piedra. Ojo a lo que estamos hablando. Aquí yo no quiero decir que todos ustedes son una partida de piedras. No, pero sí tenemos que entender que la realidad de una piedra, desde lo atómico y constitucional, es exactamente igual a la mía. Por eso es que si en mi cuerpo se introducen pedazos de flor, esos pedazos de flor van a formar de pronto parte de mi cuerpo, no como flor, sino como átomo. Por eso si yo consumo, imagínense ustedes, eh, caléndula. La estructura de la caléndula, cuando llega a mi cuerpo, se absorbe como átomo. No nos imaginemos que es que va a llegar un pedazo de pétalo, un pedazo de hoja o un pedazo de raíz y eso llegó a la célula y allá se quedó el pedacito de hoja. Jamás. Eso no es así. Ni nos imaginemos que si yo consumo un pedazo de cobre, el cobre también, el pedazo de hierro, un pedazo, imaginen ustedes como de puntilla, me lo comí y el pedazo de puntilla se va a entrar hasta la célula y se va de pronto a insertar por allá en una célula. No. Los procesos que ha desarrollado el ser humano para poder absorber sus nutrientes o las sustancias que le son de beneficio para su construcción y para su salud, pues son las que llevan a que lo que yo consuma debe ser transformado en átomos o en compuestos básicos. Sería equiparable a que yo les dijera a ustedes, por ejemplo, si alguno se comió un pedazo de carne al almuerzo y esa carne es de pollo, no podríamos imaginar nosotros que el pollito va a llegar a la célula y entonces el pollito va a estar piando en la célula. O si me comí una vaca va a estar mugiendo. Van a estar los pedacitos de vaca dando vueltas por mi cuerpo. No. Ese fue un descubrimiento absolutamente maravilloso. Y lo tengo que contar porque creo que la base, si logramos captar esto tan rápidamente hablado, porque estoy hablando de más o menos 8.000 años de historia, y los estoy resumiendo en 20 minutos. Lo importante de esto es que ustedes imaginen que aquí surgen varias cosas. Para irnos ya en lo profundo, imaginémonos nosotros que yo voy a coger de mi huerto una matica de caléndula. Ok. ¿Qué hago yo con la caléndula? Pues entonces la caléndula, como hemos evolucionado también en el desarrollo científico, en la investigación de cómo obtener productos, etcétera, esta caléndula la cojo yo y la pongo en un proceso que llamo de maceración. ¿Listo? La maceración es colocar la planta en una sustancia que sea capaz de extraer aquellos principios que, como ya vimos, Paracelso habló que tenían todas las estructuras y que confirmamos que la ciencia nos dijo que sí, que eso existe y es real. Es decir, en la extracción, lo que hacemos nosotros es poner la planta en contacto con una sustancia que sea capaz de sacar esos compuestos. Y entonces yo obtengo, vamos aquí en una botellita, obtengo el famoso extracto. Pues vamos a suponer que esto es extracto.
Aquí hay extracto de caléndula. ¿Y qué es el extracto de caléndula? Pues el extracto de caléndula es un conjunto de sustancias que formaban parte de la realidad de la caléndula y que ahora los tengo ahí en ese frasquito. Y en ese frasquito, entonces obtengo lo que ustedes conocen. Esto es un resumen muy sencillo, tal vez, extremadamente sencillo. Pero lo que ustedes conocen como un extracto vegetal. Eso, si un laboratorio lo hace conscientemente y adecuadamente, es un producto de obtención natural. Sea medicamento, sea simplemente una tintura, qué sé yo. Pero como a nosotros hoy nos ha reunido un tema que es la pertinencia en el uso de los fármacos vegetales o fármacos de obtención natural, pues entonces enfoquémonos en eso. Para el caso ejemplo, esto sería un extracto vegetal medicamentoso. ¿Y por qué es medicamentoso? Porque entonces también se han estudiado, se han analizado, se han hecho investigaciones que demuestran que la caléndula tiene una actividad sobre la biología de los seres vivos. Y tener una actividad biológica, eso ya denota una actividad farmacológica, en mayor o menor grado, pero es una actividad farmacológica. Ahora, una cosa distinta es hablar de una acción terapéutica, porque una acción farmacológica puede ser, por ejemplo, que la morfina llega a mi cuerpo, llega a unos sitios del cerebro, a unas células y genera unos cambios. Esa es la farmacología. La terapéutica, a esa es distinta. Porque la terapéutica es aquella que me dice, la morfina la utilizo para quitar el dolor. A eso es distinto. Porque ya la estoy enfocando como sustancia que le ofrece un efecto fisiológico o un efecto en el cuerpo al ser humano. Una cosa es hablar de analgésicos y otra cosa es hablar de una sustancia que llega a un receptor tipo 3. Eso es un nombre, ahí como por traer un ejemplo. Entonces, en la obtención de un extracto de caléndula, se pudo observar que tenía acciones terapéuticas. Ustedes conocen mejor que yo. Aquí ustedes me dan cátedra. Pero voy a osar decir que voy a hablar de las acciones de la caléndula. Tal vez todos la conocemos como antiinflamatoria, como cicatrizante. Esa actividad terapéutica está dada ¿por qué? Por las sustancias que tiene el extracto en su interior. Sustancias que vienen ¿de dónde? De la planta, de la caléndula. Esa es la realidad. ¿Y qué hace esta sustancia? Acuérdense, la sustancia que tiene el extracto tendrá que venir a mi cuerpo y al entrar en mi cuerpo generar alguna modificación en el funcionamiento de mis células. Lo que uno busca desde cualquier perspectiva en la terapéutica es que ese cambio que yo le genero a las células tiene que ser un cambio que sea de beneficio para el ser humano. Jamás pensaría uno que yo voy a obtener una sustancia para ver cómo daño al ser humano. Eso está dentro de la lógica de lo que es la conducta humana. Pero es que a veces la conducta humana hace otras cosas, ¿no? De hecho, a veces se utilizan las sustancias de obtención natural de una manera inadecuada. Ustedes han oído, bueno, en nuestro país casi nunca, cuando le dicen a uno, es que lo emburundangaron. La burundanga, nombre vulgar,
de unos compuestos que son obtenidos de unas especies dentro de las que se encuentra, por ejemplo, el borrachero, que creo que algunos conocen, no voy a hablar del borrachero. De ahí se obtienen ciertas sustancias que tienen actividad sobre el sistema nervioso que son capaces de generar relajación. Si se utilizaran benéficamente, pues uno las podría utilizar, por ejemplo, para los espasmos musculares. Pero es que como nosotros a veces somos tan genios, las utilizamos para hacer cosas inadecuadas. ¿Y qué hacemos para relajar la gente? Para poderla robar o para poderle hacer cosas que normalmente esa persona no permitiría. El problema es que como no tenemos ni idea cuánto deberíamos darle a la persona, a veces se nos va la mano. Y por eso ustedes han escuchado casos en que después de las emburundangadas que les generan a los pacientes, la persona queda con daño neurológico, con problemas de salud o se muere. Entonces, eso no hay que descartarlo. ¿Y por qué digo que no hay que descartarlo? Sabemos entonces que la caléndula, esta que pintamos aquí en nuestro frasquito, tiene actividad terapéutica. Vamos a hablar de la actividad terapéutica. Actividad terapéutica. No se olviden que ese AT es actividad terapéutica. Imagínense ustedes que otros investigadores, a partir de ver que las plantas tenían actividad terapéutica, una planta que utilizaron muchísimo fue, por ejemplo, el sauce. ¿Por qué? Porque las enfermedades, las personas, tienden a sufrir mucho de dolores y de inflamación. Entonces, si yo consigo una planta que tenga actividad analgésica, es decir, en contra del dolor, pues yo me gano esta vida y la otra, porque toda la humanidad va a estar agradecida conmigo. Es como lo que ocurre o ha ocurrido en estos últimos meses con el desarrollo de las vacunas. Si ya saben que el próximo premio Nobel de Medicina es la doctora que había venido haciendo estudios de hace como 15 años para poder elaborar compuestos de ARN, y así fue como se logró obtener la vacuna, una de las vacunas, la que llegó ayer para nosotros. Entonces eso es un hit. Entonces, esos personajes en la historia que se dieron cuenta que el dolor era algo muy común en la humanidad y que necesitaba de muchas sustancias o de estructuras para poder manejarlo, pues entonces se sesgaron muchísimo a investigar sobre sustancias que fueran analgésicas. Y entonces cogieron el sauce. Voy a pintar por aquí un árbol de sauce. ¿Sí? Imagínense que este es un árbol de sauce. Y del sauce obtuvieron lo mismo, un extracto, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia de ese extracto? Que ese extracto es escogido, llamémoslo, para que me entiendan. Es decir, no se coge todo el extracto del sauce. Se empieza a hacer como una separación de las sustancias y se consigue, según la investigación, que de todo ese extracto que nos da el sauce, solamente una parte, una sustancia específica, que es lo que ustedes conocen como ácido acetil salicílico. Esa sustancia generaba analgesia. Y entonces se obtuvo el
primer extracto de ácido acetil salicílico. Pero imagínense esto. Para poder conseguir un frasco de estos de ácido acetil salicílico, se necesitaban más o menos como unos 10 árboles de sauce. Es decir, que no era tan rentable ni tan beneficioso para el ecosistema. Yo necesitaba una selva amazónica de sauces para poder obtener algunos 1000 frasquitos de ácido acetil salicílico. Eso no es rentable ni beneficioso para el medio ambiente. ¿Qué hizo el desarrollo? Tratar de entonces elaborar este ácido acetil salicílico que venía de las plantas, pero lo empezaron a hacer en un laboratorio. Y lo lograron. Y entonces el ácido acetil salicílico lo entabletaron. ¿Por qué? Porque les resultó más rentable hacerlo en el laboratorio. Entonces ya no tenían que tumbar árboles, ya no tenían que talar bosques, sino lo que se pusieron a hacer fue a elaborarlo en un laboratorio. ¿Pero qué es el ácido acetil salicílico? Una sustancia que se obtuvo en su principio de un árbol de sauce. Son sustancias igualitas, ojo, igualitas a las que están aquí en el extracto de caléndula. Son iguales. Y nos vamos otra vez a la teoría aquella, hechas de átomos. El problema, dese en cuenta, entonces no es ninguno. Yo podría tomar extracto de sauce y me sirve como analgésico, me sirve como antipirético, me sirve como antiinflamatorio, incluso como antiagregante plaquetario. Y puedo consumir ácido acetil salicílico en tabletas que me sirve como antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Acuérdense, eso no lo olvidemos, que en este frasquito de arriba está un solo compuesto y está concentradísimo. En el frasquito de abajo están muchísimos compuestos. Es decir, que el ácido acetil salicílico en este frasquito de abajo está en menor concentración. Y es por eso que si yo tengo un dolor muy fuerte, yo me sesgaría por una aspirina. Perdón que diga el nombre comercial, pero me sesgo por una tableta. Si el dolor no es muy fuerte, si la inflamación no es muy grande, yo me puedo sesgar por el extracto de sauce, perfectamente. Porque la cantidad de sustancia que necesito para manejar ese dolor que no es tan fuerte es suficiente con la que existe en el extracto de sauce. Entonces ya uno va empezando a mirar que las diferencias no son ese estigma, que es que lo uno es químico y que lo otro es natural. No hay diferencia. Esa ya tenemos que borrarla. Y tenemos asimismo que borrar esa que les comentaba al iniciar nuestra charla. Dejemos de pensar que esto es lo tóxico y que esto no. Las dos sustancias, ojo, las dos sustancias pueden ser tóxicas. Y las dos sustancias pueden no ser tóxicas. Si hemos entendido eso, entonces llegamos a una conclusión muy sencilla. Muy sencilla. Es bastante sencilla. La conclusión es ¿cuál? Cuando yo utilizo un extracto vegetal, pues pongámoslo así, el extracto vegetal, cuando yo utilizo ese extracto vegetal,
yo lo que utilizo es un extracto que tiene muchísimos compuestos de la planta. Cuando yo utilizo, lo voy a pintar por didáctica, un fármaco de síntesis química, es decir, aquel que no es obtenido de la extracción de una planta, etcétera, sino que es elaborado en el laboratorio. Lo que yo utilizo es principalmente una sola sustancia, ojo, una sola, en alta concentración. Por eso es que los fármacos de síntesis no los podríamos comparar en cuanto a la potencia con los extractos de obtención natural. Por eso es que si ustedes tienen un dolor severo o si ven a alguno de sus familiares más queridos tirado en el piso por un dolor terrible, ustedes lo que quieren es que le den un analgésico para quitarle ese dolor. Y tenemos que utilizar un analgésico que sea muy potente. Y en farmacología, la potencia a veces está dada por la concentración. Las concentraciones en los extractos vegetales, que son completos, estos que se elaboran con fines terapéuticos, las concentraciones de cada una de las sustancias no son muy altas. Pero eso no los tiene por qué poner a ustedes tristes. Porque a veces uno dice, no, y entonces yo para qué me pongo a administrar plantas si eso como que ni sirve. No, pero por supuesto que sirven. Tienen algo que uno quisiera que tuvieran, pero a todas luces vemos que no es posible. Y es que tengan altas concentraciones de una sustancia específica. Porque si nosotros, lo podríamos hacer, claro, coger, como les dije en el ejemplo del sauce, coger el árbol de sauce, extraer sus sustancias, se obtiene 1 litro de extracto de sauce, pero además como yo lo que necesito es una parte de ese extracto, entonces ya no voy a utilizar el litro del extracto, sino una cucharada de ese litro. Y eso hace entonces que la cantidad se vuelva cada vez menor. Ojo a esto. Sin embargo, cuando uno consume extractos vegetales, como sus componentes están en pequeñas proporciones, o sea, son bajitas las concentraciones de cada uno de los compuestos. Imagínense, en un extracto vegetal completo, uno puede obtener más o menos unos 80, 100 compuestos mezcladitos. Y esa mezcla hace que las diferentes sustancias, aun estando en concentraciones pequeñas, generen un buen efecto terapéutico. Es decir, que se ha visto que unas sustancias potencian el efecto de otras. Eso se llama un efecto sinérgico. Pero, además de esto, como están en pequeña cantidad, la posibilidad de toxicidad por concentración es más baja en un extracto vegetal que en un producto de síntesis. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Tomando nuevamente el ejemplo del ácido acetilsalicílico. Imagínense que en el dibujo del tarrito, el ácido acetilsalicílico son los punticos azules. Entonces, la cantidad de puntos azules que tiene ese extracto, pues es baja. Si nosotros mirásemos la cantidad de puntos azules que tiene la tableta elaborada en síntesis, vamos a encontrar que casi la totalidad de esa tableta es ácido acetilsalicílico. Es decir, que cuando yo me tomo una tableta, me tomo 10.000 puntos. Cuando me tomo una cucharada del extracto, me tomo 2 puntos. ¿Con cuál corro el riesgo de intoxicarme? De hecho, Paracelso, nuevamente nuestro Paracelso, decía
que todo puede ser tóxico. Lo único que no lo hace tóxico es la cantidad. Yo puedo tomarme un vaso de agua y no resultarme tóxico, pero me puedo tomar un tanque de 3.000 litros de agua y me genera un problema grave. ¿Estamos? Entonces, nosotros siempre hemos propuesto que los fármacos de obtención natural, vamos a poner aquí fármacos vegetales. Los fármacos vegetales son productos buenos, pero que debemos entender que tienen su capacidad de acción, capacidad terapéutica, y que esas capacidades terapéuticas son capacidades que se ajustan para enfermedades que no son tan complejas. Hablo complejas, no que no podamos tratar una hipertensión, no que no podamos tratar una diabetes, que de hecho son enfermedades complejas. Cuando yo hablo de que no sean complejas, es que no sean en estados complicados de la enfermedad. Me explico. Si yo tengo un paciente con una crisis hipertensiva, a punto de tener un infarto, no voy a darle gotas de sauce para quitarle el problema. No voy a darle gotas de mastranto para quitarle el problema. Yo tengo que atenderlo como médico coherente que soy, con todos los juguetes para poder sacarlo de ese estado y salvarle la vida. Pero puede llegarme un paciente que es hipertenso, pero sus tensiones no son tan altas y que a veces con la dieta no es suficiente para mejorar esas tensiones. Y entonces yo le digo, además de la dieta, asociémosle ajo, asociémosle mastranto, asociémosle chaparro, qué sé yo. Cualquiera de estos productos que nos ayudan a manejar presiones sanguíneas elevadas, pero no gravemente elevadas. Entonces, los fármacos vegetales tienen una indicación, sobre todo en aquellas enfermedades que no son complicadas y que de pronto están en esas fases en las que puede ser bastante fácil, comillas, se fue la pantalla mía, alguien activó una pantalla. Bueno, no importa. Tendríamos entonces nosotros que entender que de esa forma nosotros podríamos, básicamente, manejar enfermedades que estén sesgadas específicamente a un manejo, digamos, no tan complicado. Ahora, vuelvo a decir lo que expresé hace un momento. De pronto alguno va a decir, no, pero y entonces eso como que no tiene sentido, porque entonces vamos a perder clientela, se nos van a ir los pacientes, porque no. Les voy adelantando que en una investigación que se hizo en la universidad, en la Guanene Corpas, se pudo determinar durante 5 años que se observó el motivo de consulta allá en la clínica, se determinó que en el primer nivel o consulta externa que ustedes conocen, el 90% de las enfermedades que consultaban se podrían manejar con fármacos de obtención natural, es decir, con extractos vegetales. El 90% del primer nivel. Y las consultas por salud que tienen los pacientes, casi que en el 90% son de primer nivel. ¿Qué es que nosotros quisiéramos estar en la unidad de cuidado intensivo? Pues no, ese no es nuestro terreno. Que yo quisiera estar en los hospitalizados de medicina interna administrando a los pacientes, ese no es nuestro terreno.
pero que yo quiero estar en la consulta ayudándole a estos médicos para que ayuden a los niños, a los abuelos, a los adultos, ahí sí estamos. Y por eso nosotros tenemos un alto porcentaje de población en el que podemos influir positivamente usando los fármacos de obtención natural. En resumen, los fármacos de obtención natural son medicamentos. ¿Pueden generar problemas de toxicidad? Sí. ¿Podrían generar efectos adversos? Sí. Lo que sucede es que son poco frecuentes. Ya sabemos por qué. Porque su composición no los hace tan, llamémoslo como tan, sí, como tan agresivos en su forma de actuar en el cuerpo. Es tan sencillo como esto. Es común que a la consulta nos lleguen a nosotros pacientes con problemas de insomnio. Si uno busca dentro de los fármacos que se llaman hipnógenos, que uno podría formular desde la perspectiva de síntesis química, los medicamentos que uno administra son medicamentos muy potentes. Tan potentes que si yo a un personaje que tiene problemas de insomnio le digo que se tome una tableta de A medicamento que sirve para inducir el sueño y se la toma a las 8 de la noche, a las 5 de la tarde del día siguiente, sigue embotado. Pero si yo a ese paciente que me dice que tiene insomnio, le administro, por ejemplo, 50 gotas de pasiflora en la noche, tenga la seguridad que el paciente duerme y a las 8 horas ya el efecto de la pasiflora no está en el cuerpo. Y por eso puede activarse fácilmente a las 6 de la mañana. Bueno, si se toma la dosis a las 8 de la noche, se va a activar a las 4:30, 5 de la mañana, sin embotamiento. ¿Sí ven las diferencias? Pero tenemos nosotros que ser responsables y lo suficientemente conocedores y entendedores del problema del paciente. Porque si yo conozco el medicamento, entiendo qué es lo que hace un medicamento, cuáles son los pros y los contras que tiene un medicamento. Y además, sé en qué momento, en el momento correcto, administrarlo. El medicamento que den se les va a volver en el mejor recurso para mejorar los problemas de salud. Y esto obviamente involucra a los fármacos de obtención natural. Eso que les estoy contando, de poder saber en qué momento, de cuándo sí o cuándo no, de qué cantidad, de en qué forma, y de entender el funcionamiento, es lo que hace un uso pertinente de los fármacos de obtención natural. Cuando hablo de pertinencia, o cuando hablamos de pertinencia, es que seamos o tratemos de ser lo más correctos cuando sugiramos un producto de obtención natural. Entonces, des en cuenta que el producto de obtención natural se puede volver, bueno, es que no me gusta usar la palabra, pero digamos como panacea, o sea, en lo ideal. Y existirán momentos, enfermedades, pacientes que son ideales para manejar con fármacos de obtención natural. Cuando encontramos el momento ideal, el paciente ideal y el producto ideal para ese paciente, estamos siendo pertinentes con el uso de los fármacos de obtención natural. Ustedes tienen en sus manos unos recursos invaluables. A veces en el día a día se le vuelven a uno como rutina, pero ustedes no saben la riqueza que tienen en sus manos. Y no saben los beneficios tan grandes que podrían acarrearle
a sus pacientes o a sus consumidores si lo hacen con pertinencia. Muchísimas gracias. Como siempre, ustedes son muy amables. Me encantó estar con ustedes esta tarde. Seguiremos viéndonos a lo largo de este año y los dejo en este momento en compañía de una compañera de la Farbe. Milena, Doctor, por favor.